No, sí, creo que dice ahí. Que ya va a empezar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a las cátedras de los grandes maestros de la Ingeniería Civil Mexicana. Tengan todos una muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Como siempre, les saludo con mucho gusto y con mucho cariño de acá desde la sede del Colegio de Ingenieros Civiles, que es el lugar donde tenemos precisamente la sede para hacer las cátedras de los grandes maestros, ¿no? Recibo con el mejor de los ánimos. Señoras y señores, ingenieros, ingenieras, invitados, socios, participantes, colegas académicos y amigos que nos ayudan y nos participan con su entusiasmo asistiendo a este gran evento. Saluda a su servidor, Enrique Santos Gaona, quien les agradece a todos los asistentes su presencia en este gran evento académico que hacemos mensualmente. Es un gran gusto para el CAPIT iniciarlo en esta ocasión recibiendo a un extraordinario maestro con quien el día de hoy iniciamos nuestra 33ª cátedra magistral consecutiva de los maestros de la Ingeniería Civil en México. A iniciar tengo el gran honor de presentar el presidium virtual que nos acompaña el día de hoy. En primer lugar, voy a dar la más cordial bienvenida al doctor Juan Casillas García de León, nuestro conferencista invitado de esta tarde, a quien le agradezco la oportunidad de estar con nosotros y de haber aceptado nuestra invitación, así como su amable presencia en línea. Muy buenas tardes, estimado doctor. Gracias por asistir. Buenas tardes a todos. También tengo el grato honor de presentar al ingeniero y maestro Jorge Serra Moreno, quien es el presidente del 39º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a quien también le agradezco su presencia y muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Asimismo, cuenta con nosotros el ingeniero y maestro Mauricio Jesús Tolomou, quien ha sido consejero del 39º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles. Actualmente es el presidente electo del 40º Consejo Directivo del mismo Colegio de Ingenieros Civiles de México, a quien le agradezco su presencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Asimismo, nos acompaña el ingeniero y maestro Carlos Severa Arna, quien es segundo secretario del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles. Y muchas gracias por su presencia. Bienvenido a este evento, estimado maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Igualmente se encuentra con nosotros el doctor Luciano Fernández Solá, quien es consejero del 39º Consejo Directivo del Colegio y a quien también agradezco su presencia en este evento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Santos. Buenas tardes. En un momento encontramos dos acompañantes más del doctor Juan Alfonso Casillas y estaré en su momento mencionando. Mientras tanto, le voy a pedir de favor al ingeniero y maestro Jorge Seba Moreno nos dé unas palabras de bienvenida, por favor, a esta cátedra al doctor Juan Casillas García de León. Adelante, maestro Jorge. Muy buenas tardes a todos. Doctor Juan Casillas García de León, para mí es un gran honor y una gran emoción estar este día con usted y presentarlo. Iniciamos Cátedras de los Maestros con Óscar González Cuevas, que si se acuerda usted, él y yo íbamos a desayunar, a platicar, y la cerramos en mi periodo de presidencia con usted. Yo no tuve la suerte de tenerlo como maestro en la universidad, pero ha sido uno de mis grandes maestros de la vida. Un gran ingeniero, una gran persona, un gran amigo. Entonces creo que tenemos mucho que aprender en lo que nos va a decir hoy. Hay que llevarlo siempre en la memoria, un gran humano. Un muy fuerte abrazo, doctor Juan Casillas, se le estima muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Seba por sus palabras de bienvenida para el doctor Juan Casillas. Asimismo, le voy a pedir también, de favor,
ingeniero y maestro Mauricio Gesurum nos dé su mensaje de bienvenida para el doctor Casillas, por favor. Pues muchas gracias por la invitación y también muy honrado de estar aquí. Pues cómo no recordar al doctor Casillas, era el director de la Facultad de Ingeniería cuando yo ingresé a la facultad, hacía bastantes años. Y me acuerdo que en aquella época, pues algunos de ustedes recordarán las novatadas, ¿no? En las que nos enfrentábamos los primerizos, por así llamarlo, los recién ingresados a la facultad. Y pues lo que recuerdo es que el doctor Casillas nos cuidaba, ¿sí? De repente se ponía medio dura la cosa, pero pero el doctor Casillas siempre fue pues un punto de equilibrio pues, del relajo, ¿no? Que era la parte de ingresar, que pues era una fiesta, por así llamarlo, ¿sí? Y bueno, que no nos fuéramos a pasar de lanzas, ¿no? Ninguno de los que ingresábamos. Pues siempre una persona muy ecuánime, muy tranquila, y eso lo transmitía a los estudiantes. Y pues la mera verdad, recuerdo grandes momentos y sobre todo el haber pasado esos primeros 2 años, sobre todo de la facultad, que siempre son las complicadas, ¿no? Las materias, las propedéuticas que llamábamos en aquella época, donde nos enfrentábamos, ¿no? Por primera vez a las matemáticas más fuertes, etcétera. Cuestiones así. En el anexo de ingeniería, en aquella época, bueno, y supongo que es así todavía. Y luego teníamos que caminar al edificio central de la Facultad de Ingeniería y pues siempre cuando coincidíamos con el doctor Casillas en el pasillo nos saludaba, muy atento, etcétera, ¿no? Entonces, pues grandes recuerdos, doctor, sinceramente, pues lo estimo muchísimo. Tengo la fortuna de ser amigo de su hijo, de Juan Casillas, también hace muchos años, al cual vemos frecuentemente en el colegio y como decíamos hace un rato, yo creo que ya lo tengo que ser ingeniero civil honorífico, a ver qué hacemos luego, porque siempre está con nosotros, afortunadamente. Pero en fin, muy agradecido y muy honrado de estar aquí y pues una bienvenida y pues, muy atento a sus comentarios. Muchísimas gracias, maestro Gesurum, por sus palabras. También le voy a pedir de favor al ingeniero y maestro Carlos Cervera que nos dé también su mensaje de bienvenida para el doctor Casillas, si es tan amable. Muchas gracias, doctor Santos. Esta serie de conferencias que ya lleva pues cerca de 2 años se llama Cátedras de los Grandes Maestros de la Ingeniería Civil Mexicana. Yo creo que han sido contadas las ocasiones en las que verdaderamente tenemos a grandes maestros de la ingeniería civil mexicana y esta es una de ellas. El invitado que tenemos hoy es un gran maestro de la ingeniería civil mexicana. Yo recuerdo la primera vez que conocí al doctor Casillas. Él no fue mi maestro en las aulas, lamentablemente, pero sí recuerdo la primera vez que lo conocí. La Universidad de La Salle en la que yo trabajo cumplía 35 años en 1999. Y entonces, siendo yo presidente del consejo de alumnos, que estábamos a cargo de los eventos, dijimos, pues hay que invitar a una personalidad a que esté en el evento inaugural. En ese entonces, el doctor Casillas estaba al frente de la Academia de Ingeniería. Y entonces fue la primera vez que yo lo conocí. Dijo, pues vamos a ver si acepta la invitación y puede venir. Y estuvo en el evento inaugural de los 35 años de la entonces Escuela de Ingeniería. Y la plática que dio ese día fue la de un gran maestro de la ingeniería civil. Y desde ese entonces, pues creo que hemos procurado estar cerca del doctor Casillas, su trayectoria, además su afinidad con ingeniería civil, es ingeniero civil, pues creo que nos ha permitido aprender mucho de él. Una frase de Henry Adams es que un profesor trabaja para la eternidad porque nadie puede saber hasta dónde termina su influencia. La influencia del doctor Casillas está marcada por los alumnos que él ha formado en las aulas de las instituciones que él ha formado, pero no solo eso, también en pláticas como las que él ha dado aquí, en sus libros que hemos llevado, es en donde él ha marcado su influencia que seguramente seguirá transmitiéndose por muchos años. Entonces yo creo que este es un verdadero homenaje a uno de los grandes maestros de la ingeniería civil mexicana y verdaderamente me congratulo de que el doctor Casillas esté pues en esta
en esta cátedra. Muchas gracias, doctor Casillas, por acompañarnos. Es un gusto, pues, la cercanía que el colegio, que la universidad en la que colaboro, pues, podamos contar con su apoyo, con sus consejos, con su sabiduría que ha acumulado a lo largo de tantos años del ejercicio de la profesión. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. Muchísimas gracias, estimado ingeniero y maestro, doctor Cervera. Asimismo, le voy a pedir de favor al doctor Luciano también que nos dé su mensaje de bienvenida para el doctor Casillas. Muchas gracias, doctor Santos. Buenas tardes nuevamente. Y retomando el comentario del maestro Carlos Herrera, creo que el título de esta tarde se queda un poco corto porque creo y considero que el doctor Juan Casillas no es solo un gran maestro de la ingeniería civil mexicana, es un gran maestro de la ingeniería y de la educación y de la enseñanza de la ingeniería en el país. La verdad que yo tengo la fortuna de trabajar en la Universidad Autónoma Metropolitana y he conocido de primera mano la visión vanguardista y la visión innovadora que tuvieron los fundadores de esta universidad y obviamente entre ellos de manera muy importante el doctor Juan Casillas como el primer rector de la Unidad Azcapotzalco. Tampoco yo tuve la fortuna de ser su alumno en las aulas, sin embargo, yo me precio de ser su alumno a la hora de la comida porque tuve la suerte de convivir muchas veces a la hora de la comida con el doctor Casillas y todos los días me daba una cátedra de la educación, me daba una cátedra de la administración universitaria y me daba una cátedra de cómo funciona y cuáles son los principios fundacionales de nuestra universidad. Doctor, yo le agradezco la apertura de que a un joven ingeniero muy preguntón, usted siempre ha tenido la paciencia conmigo y no solo conmigo. Eso es un rasgo de usted que siempre ha tenido la paciencia con los que queremos aprender y doctor, es un gusto, es un gozo tenerlo esta tarde en esta cátedra de los grandes maestros, insisto, de la ingeniería y como decía el maestro Herrera, creo que la influencia del doctor Casillas no la vamos a poder valorar prontamente, porque no solo son los alumnos que han pasado por sus aulas, sino son todos los alumnos que se han formado en un sistema y en instituciones que él ha construido con sus ideas, con su trabajo incansable y con su ética profesional, que siempre ha sido el mayor de sus estandartes. Doctor, un gusto. Para mí es un honor poder estar esta tarde compartiendo con ustedes este panel. Y la verdad es que lo que nos va a comentar hoy va a ser, creo, una historia magnífica que nos va a poder dar a entender las razones de muchas cosas que suceden en la educación de este país. Muchas gracias, doctor Santos, y muchas gracias, doctor Casillas, por compartirnos esta tarde. Muchas gracias, Luciano. Aprovecho, doctor Luciano, para que me haga el favor de leer la semblanza del doctor Casillas, por favor. Claro que sí. Bueno, la semblanza del doctor Casillas, aunque es una semblanza, es muy amplia. Nos hemos permitido, doctor, destacar algunos puntos particulares y nos vamos a ir enterando de más cosas a lo largo de su plática. El doctor Juan Casillas García de León nació en la Ciudad de México en 1929. Cursó la carrera de ingeniero civil entre los años 1946 y 1951 en la Escuela Nacional de Ingenieros de la UNAM, en el Palacio de Minería, titulándose en 1953. En la Universidad de Illinois estudió en la Escuela de Posgrado de 1955 a 1961, recibiendo los grados académicos de maestro en 1957 y doctor en Ingeniería Civil en 1961. Fue investigador principal en el área de estructuras y jefe de la división de posgrado a partir de 1966 en la UNAM. En 1970 fue designado director de la Facultad de Ingeniería. En 1974 fue invitado como rector fundador de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entre 1985 y 1993 fue secretario general ejecutivo de la NUYES y de 1975 a 1979 fue el segundo rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entre los años 1981 y 1990 fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y de 1985 a 1992 de la Junta Directiva de la UAM. Entre los años 1987 y 1994 fue secretario del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y actualmente
Es miembro del Consejo Consultivo de la carrera de Ingeniería Civil de la UAM Azcapotzalco y un consejero invaluable para nuestra institución y para nuestro colegio. Muchísimas gracias, doctor Luciano, por sus, obviamente, lectura de esta semblanza. Yo, adicional a lo que ya se ha dicho, nomás quiero comentar algo rápido. El doctor me ha pedido que en esta ocasión nos haga una lectura de su vida a través de su propia experiencia, y vamos a tener la oportunidad de regocijarnos con su información, sobre todo por lo que de alguna manera nos ha dejado a todos. Puede platicar algunas ocasiones con él, una enseñanza, ¿no? Así que tiene usted el micrófono en este momento en sus manos, querido doctor, y podemos escuchar todo lo que usted tiene oportunidad de regalarnos de información. Adelante, doctor Casillas. Muy bien, buenas tardes a todos. Quiero iniciar esta plática agradeciendo los amables comentarios que han dirigido quienes han estado en el presidio de esta conferencia, muy merecidos, pero que agradezco con todo corazón. Quisiera mencionar que no ha sido fácil para mí el tratar de resumir en algo así como una hora lo que ha sucedido en la vida académica muy larga de un servidor, que cubre 70 años. Pero he hecho el esfuerzo para resumir a lo más breve posible y para permitir que al final de la reunión los comentaristas expresen sus opiniones al respecto y sobre todo que quienes escuchan esta plática tengan la opinión de participar directamente en ella. Me he permitido decidir el que voy a leer la conferencia y no la platico. Mi experiencia es que cuando intento platicar una de estas intervenciones, me tardo como el doble del tiempo y se me olvidan la mitad de los conceptos que quería expresar. De modo que me disculparán si ahora lo voy a leer. También quiero disculparme por el atuendo. Desde mediados de diciembre estamos viviendo temporalmente en Cuernavaca y hoy especialmente el día está pero tremendo como para poder usar saco y corbata, que era lo que había pensado inicialmente. Pero en fin, hay que ajustarse a las circunstancias. En primer término, quiero agradecer al ingeniero Jorge Serra Moreno, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, las repetidas invitaciones que me hizo para participar en este ciclo de conferencias, las que no había podido aceptar por razones diversas, pero decidí hacerlo antes de que él terminara su gestión al frente del colegio. Esta plática no presenta un estudio académico riguroso sobre las distintas metodologías de la enseñanza ni de sus bases pedagógicas, sino es más bien un relato de las transformaciones que el autor ha podido observar en las instituciones de educación superior, sus objetivos reales, sus profesores, sus alumnos, y sí, sus distintos métodos de enseñanza. Todo ello bajo la visión muy personal del autor a través de su larga vida académica, desde su ingreso como estudiante en la entonces Escuela Nacional de Ingenieros, la ENI, en 1946, hasta su retiro de su jubilación como profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco en 2016. El estudio está centrado en la docencia, una de las tres funciones fundamentales de las instituciones de educación superior. Ingresé a la Escuela Nacional de Ingenieros en el Palacio de Minería, antecedente de la hoy Facultad de Ingeniería, en marzo de 1946. En ese año ingresamos 400 alumnos, una generación muy numerosa para una escuela que entonces tendría poco menos de 2,000 alumnos. De esa generación, 200 estábamos inscritos en ingeniería civil. La UNAM era entonces muy diferente a lo que es ahora. Era realmente una colección de escuelas situadas en el llamado barrio universitario, bastante independientes entre sí, en las que un alumno
recibiera toda su instrucción en una misma escuela, tal como sigue sucediendo ahora. Como el Palacio de Minería estaba a varias cuadras del resto de las instalaciones universitarias, Ingeniería participaba poco en los problemas universitarios que se suscitaban con frecuencia. Por ejemplo, cuando ingresé, 2 grupos se disputaban la titularidad de la rectoría, pero la escuela funcionaba con normalidad. La mayor parte de los profesores eran profesionales que por interés en la docencia acudían a impartir 1 o 2 asignaturas, cuando mucho. Por ello, las clases se impartían de 7 a 10 en la mañana y de 4 a 9 en la tarde. Solamente 3 o 4 profesores eran lo que podría llamarse profesores de tiempo completo. El maestro Uribe, secretario de la escuela, Enrique Rivero Borrell, profesor de matemáticas, y Rodrigo Castelazo, de mecánica. El director, don Alberto J. Flores, asistía 2 horas cada tercer día para atender asuntos que requerían de su aprobación. Los cursos eran anuales, de marzo a diciembre, y el patio central del palacio servía de cancha de básquetbol o de voleibol, dependiendo del año. Los alumnos éramos de clase media, hijos de profesionales algunos y de comerciantes la mayor parte. Solamente uno de mis compañeros era hijo de un obrero, hecho que orgullosamente no ocultaba al acudir a la escuela con overol. Únicamente 4 o 5 de los estudiantes de los últimos años tenían automóvil y los demás utilizábamos el transporte público para acceder a él. Desde el segundo año, la mayor parte de los alumnos trabajaban medio tiempo, muchos como ayudantes en oficinas públicas. Mi primer trabajo fue con la ICA en la construcción del multifamiliar Miguel Alemán, cuando cursaba el tercer año de la carrera. Consistía en marcar sobre el terreno la longitud y la altura de los muros de fachada, tarea que me pareció innecesaria cuando me la encargaron, pues esas medidas claramente estaban indicadas en los planos, pero que era necesario hacer si uno quería evitarse problemas al colocar las puertaventanas de hierro fabricadas en taller. Ahí me di cuenta que en las obras no se sigue exactamente lo que marcan los planos. La ENI era eso, una escuela en la que no se realizaba investigación alguna, sino función esencial era la transmisión del conocimiento. El profesor tenía el conocimiento cimentado por la práctica profesional y lo transmitía en la clase a sus alumnos. No existían libros de texto en español y muy pocos alumnos se animaban a comprar uno en inglés. En algunas asignaturas se vendían apuntes de clase tomados por algún alumno emprendedor, pero en la mayor parte de los cursos debíamos confiar en nuestros propios alumnos. La calificación dependía fundamentalmente del examen final, aun cuando algunos profesores hacían 1 o 2 parciales. Si uno no aprobaba el examen, podía presentar examen extraordinario y aún un examen a título de suficiencia. Las operaciones numéricas se llevaban a cabo con regla de cálculo y en una asignatura de segundo año se enseñaba su correcto uso. Recientemente, un profesor de la UNAM hizo notar que el diseño de las primeras líneas del metro se hizo con regla de cálculo, en tanto que la línea 12, la línea dorada, se diseñó con las herramientas de cálculo más modernas y ya hemos visto el resultado. Eso nos enseña que no es la herramienta usada, sino el buen proyecto, con un diseño adecuado a las condiciones del entorno, sin limitaciones impuestas por razones políticas, como el cambio en el trazo y la fecha de terminación, con una rigurosa supervisión y con un mantenimiento adecuado para detectar oportunamente posibles fallas, la que genera la efectividad de un proyecto. La escuela era esencialmente de hombres. Nunca tuve una compañera de clase y no llegaron a ser más de 5 las que estaban matriculadas en algún año. Al final del primer año se realizaban las prácticas generales de topografía
con un mes de duración. Y en los últimos años de la carrera se realizaban viajes de prácticas para conocer algunas de las obras de ingeniería civil más importantes en el país, al norte en el 4º año y al sureste en 5º. Y se realizaba un viaje a la región suroeste de los Estados Unidos para conocer la presa Hoover y los puentes de la Bahía de San Francisco al terminar la carrera. En esos tiempos se suponía que uno adquiría en la escuela las bases teóricas de todo lo que requeriría en su vida profesional, pues no había estudios de posgrado ni cursos de educación continua. El último contacto con la escuela era el examen de preprofesional. En los estudios de ingeniería civil, el interés fundamental estaba centrado en estructuras y después en hidráulica, seguido de construcción y al final ingeniería sanitaria. En estructuras, el conocimiento más avanzado era el método Cross y en concreto reforzado se enseñaba la teoría elástica. Después del viaje de prácticas a los Estados Unidos, decidí que sería conveniente estudiar una maestría en alguna universidad de ese país. Y como no quería depender de si recibía o no una de las escasas becas existentes, ni comprometerme con organización alguna, decidí ir por mis propios medios. Así que empecé a ahorrar mi salario con ese propósito, pensando en ir en el otoño de 1953. Pero no contemplaba la devaluación del peso que ocurrió en la Semana Santa, en la que perdí 1/3 del valor de mis ahorros. Por unos meses decidí olvidarme del asunto, pero confiado en los buenos ingresos que tendría en la dirección de puentes, trabajando como empleado en las mañanas y a destajo en las tardes, decidí retomar mi sueño. Así que busqué en la biblioteca Franklin catálogos de universidades para conocer lo que ofrecían y los costos estimados. Decidí que la Universidad de Illinois ofrecía cursos interesantes y además tenía la ventaja de estar a solamente 2 horas de Chicago, una ciudad muy importante con un gran número de atracciones. Así que envié mi solicitud de inscripción al programa de maestría como alumno de tiempo completo para obtener el grado en 2 semestres. En esa época no había ni SAT ni TOEFL, por lo que se asistía a su propio riesgo si no tenía la preparación previa necesaria o si no podía seguir una clase en inglés. Coincidí con Roger Díaz de Posillo, quien ingresaba al programa de doctorado como asistente de investigación por recomendación del doctor Emilio Rosenbluth, quien había recibido su doctorado en ese lugar unos años antes. Me asignaron al doctor Kachaturian como tutor, un armenio que hablaba inglés con un tremendo acento, pero que era clarísimo para él. Con él llevé un curso de concreto preesforzado en el que me fue bastante bien, tanto que al final del curso me ofreció trabajar en un proyecto de la Fuerza Aérea que le acababan de aprobar. El proyecto requería hacer unas pruebas de pernos soldados en placas de acero para transmisión de cortante. Al aceptar, adquirí el compromiso de quedarme un año más hasta elaborar el examen final, con el informe final correspondiente. Me transformé así en asistente investigador y por lo tanto en empleado de la universidad, por lo cual ya calificaba como residente del estado de Illinois con una colegiatura más baja y con servicio médico. Esta oferta me cambió la vida. Pasé de regresar con el grado de maestro a trabajar en algún despacho de cálculo a pasar los siguientes 5 años en Urbana, terminando mi maestría primero y luego trabajando 2 años con unos ingenieros consultores en el diseño de puentes para el sistema interestatal de carreteras de los Estados Unidos. Y los últimos 2 elaborando mi tesis de doctorado. La Universidad de Illinois era una típica universidad del Medio Oeste. Era uno de los llamados Land-Grant Colleges, creados en 1867 para preparar los profesionales que requería el desarrollo de esta región.
Estaba organizado en colegios y esos en departamentos. Los profesores eran docentes e investigadores a la vez, ocupando la mitad de su tiempo en cada función. Los alumnos de posgrado éramos estudiantes de tiempo completo real, con toda su atención dedicada a sus tareas académicas. En mi primera semana me sorprendió que un profesor dejara en viernes una tarea que requeriría un mínimo de 3 horas para ser entregada el lunes. Decidí hacerlo, pensando que sería uno de los pocos en hacerlo. Gran sorpresa tuve cuando el profesor el lunes pidió dejar en su escritorio la tarea y todos lo hicieron. Yo era simplemente un alumno más. Algo de lo más importante que aprendí en mi estancia en Illinois era la conciencia de todo el trabajo que uno puede desarrollar si uno se enfoca completamente a ello. Tampoco había mujeres en la escuela de posgrado, aun cuando sí había unas cuantas en ingeniería civil. Los profesores utilizaban algún texto o entregaban copias bibliografiadas de los temas novedosos, o hacían referencia a algunas publicaciones en journals de temas, por lo que la asistencia a la biblioteca era frecuente. También lo eran los exámenes de 1 hora de duración. El profesor impartía su clase y rara vez pedía la intervención de un alumno, pero estaban dispuestos siempre a responder preguntas. Y aquí no había exámenes extraordinarios, y menos a título de suficiencia. Lo más novedoso que se enseñaba en estructuras, además del diseño del concreto reforzado basado en su resistencia, era un método numérico desarrollado por el doctor Nathan Newmark, conocido en México por ser el consultor del diseño de la Torre Latinoamericana y entonces jefe del Departamento de Ingeniería Civil. Su método permitía resolver ecuaciones diferenciales de segundo grado que mediante la interpretación lógica de pendientes y flechas permitía la solución aproximada de estructuras con cualquier tipo de carga. El método no llegó a difundirse tanto como en su tiempo lo había sido el método de Cross, profesor también de Illinois, pues el desarrollo de las computadoras que permitían la solución de ecuaciones con gran número de incógnitas. Voy a permitirme pedir aquí a mi hija Cristina, quien ha sido un apoyo enorme en la preparación de este trabajo, que lea un poco las hojas siguientes, y mientras yo descanso un poco la voz y ustedes cambian de imagen. Buenas tardes. Facultad de Ingeniería de la UNAM, 1961-1970. En estos años, tanto el Instituto de Ingeniería como la División de Estudios de Posgrado eran formalmente parte de la Facultad de Ingeniería, pero en realidad tenían bastante autonomía en lo que se refiere a la administración de los recursos que generaban. Tengo la impresión de que ambas dependencias se crearon a iniciativa de ingenieros en altos puestos, en dependencias oficiales y algunos empresarios del ramo de la construcción, que vieron la necesidad de crear ambas dependencias para formar los cuadros que requerían ante la mayor complejidad de las obras que habían de emprender. Seguramente el director de la facultad vio también esa necesidad, pero no quiso añadir un problema adicional a los que ya tenía. De modo que debe haber dicho a los promotores de las nuevas dependencias que la facultad podría otorgar un determinado número de plazas académicas y administrativas de inicio, pero que todo crecimiento debía darse con los recursos que ellas generaran. De ahí la relativa autonomía que disfrutaban y que yo respeté cuando tuve a mi cargo la dirección de la facultad. Tengo la impresión de que el temor a que llegase a la dirección de la facultad alguien que no estuviera de acuerdo con este arreglo fue lo que empujó a las autoridades del instituto a separarse de la facultad, apoyadas en el hecho de que los demás institutos de investigación estaban separados de las facultades correspondientes, por lo que el cambio se ajustaba a lo ya existente. A fines de los años 50 y principios de los 60, regresaron a México ingenieros con grados académicos de maestría o doctorado obtenido en universidades norteamericanas. Los doctores Roger Díaz de Cosego, Jorge Bustamante, José Antonio Nieto y el que escribe,
y los maestros Enrique del Valle y Jorge Prince de la Universidad de Illinois, el doctor Melchor Rodríguez Caballero y los doctores Neftalí Rodríguez Cuevas y Luis Esteva en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos integramos todos a la división de posgrado y la mayor parte también al Instituto de Ingeniería, en los que ya estaban Rosenbluth, Juárez Vadillo, Sánchez Vibriesca y Raúl Marsal, un argentino doctorado en Harvard con amplia experiencia profesional en México. La División de Estudios de Posgrado trató de imitar en todo lo posible las características de las universidades extranjeras, desde la organización escolar, la asistencia puntual de todos los profesores a sus clases, la seriedad en los cursos en que los temas a tratar eran los mismos que se enseñaban en Illinois o en el MIT. Se contaba con el apoyo de la Fundación Ingeniería, patrocinada por las 5 constructoras más importantes del país, bajo el liderazgo del ingeniero Bernardo Quintana. La Fundación ofrecía becas de 2 tipos, de tiempo completo para obtener la maestría en 2 semestres o de medio tiempo de estudio y medio tiempo de investigación, como ayudantes de proyectos a cargo del instituto. El reporte de la investigación llevada a cabo en el segundo año le serviría como tesis de grado. Años después, se tuvo el apoyo de la Fundación Ford a través del ANFEI para extender el programa a jóvenes profesores de universidades de los estados a manera de difundir lo aprendido en las universidades americanas. Es de justicia mencionar en esta plática la visión de los ingenieros Bracamontes inicialmente y Rovirosa después en apoyar la creación de cursos de especialidad en temas de interés para sus respectivas secretarías. Al regresar a México en 1961, contratado por la división y el instituto como profesor de tiempo completo, me tocó suplir como emergente al ingeniero Óscar de Buen, quien era profesor titular de cursos de teoría de las estructuras y quien generosamente me prestó sus apuntes, muy claros y ordenados, y que podrían servir para la preparación de un libro de texto. Con ellos pude enseñar método de las fuerzas y de las deformaciones. Me sorprendió de sobremanera que alguien que no había salido al extranjero estuviese tan informado de los avances más recientes en la materia. Además de las maestrías de estructuras, mecánica de suelos, hidráulica e ingeniería sanitaria, esta última con el apoyo de la Oficina Sanitaria Panamericana, se ofrecían otras en planeación y en el novedoso campo de investigación de operaciones. Se contrataron ingenieros con doctorado en el extranjero para iniciar cursos en ingeniería de control y en física de yacimientos, este último con el patrocinio de Pemex. En la dirección de la Facultad de Ingeniería 1970-1974. En diciembre de 1970 fui designado director de la facultad por la Junta de Gobierno de la UNAM. Ciertamente no era yo el más popular de los candidatos registrados, entre otras razones porque apenas tenía 6 años de dar clases en la licenciatura, donde había sido aceptado a enseñar la novedosa teoría del diseño de estructuras de concreto basados en resistencia, con la ventaja de que la facultad no tenía que pagarme por ello, pues entraba entre mis funciones de profesor de tiempo completo que me cubría la división de posgrado. De manera que no me sorprendió demasiado encontrar algunas pintas de protesta por mi designación. Denunciaban que había sido una imposición de la ICA. Ciertamente había trabajado en ella, pero eso había sido 20 años antes. Me enteré después que quienes estaban realmente molestos eran los del personal de intendencia con antigüedad en el puesto. No podían entender cómo los profesores toleraban que la rectoría les hubiese enviado a un doctor, un médico, según ellos, a dirigirla cuando había tantos ingenieros capaces para hacerlo. Esto muestra el bajo número de ingenieros con estudios de doctorado que había en ese tiempo. De hecho, fui el primer director con ese grado. Me tocaron tiempos difíciles en la universidad, la resaca de los problemas del 68, con la aparición de los llamados comités de lucha por una parte y los considerados porros por la otra. Los continuos enfrentamientos entre ambos grupos culminaron con el asesinato de 2 jóvenes de Derecho en el auditorio de la facultad, llevado a cabo por un pistolero profesional al que le bastaron 2 tiros para terminar con la vida de 2 estudiantes. Este suceso fue la primera excusa para llevarme al día siguiente al auditorio a responder por la mala situación de la escuela reflejada en ese hecho. Salí bien librado del compromiso porque pude hacer claro que quienes se quejaban no eran alumnos de la facultad y porque los problemas que señalaban no existían en la escuela.
En este aspecto fue de mucha utilidad el semanario que había creado como medio de información a los miembros de la facultad, en el que se incluían las acciones que se estaban realizando y las razones que las justificaban. Al inicio de mi administración, proliferaron los anuncios de bomba en alguna instalación de la facultad, lo que inicialmente llevó al desalojo de las instalaciones. Estas amenazas se repitieron hasta que decidí comunicar en el semanario que de ahí en adelante la dirección informaría de todas las amenazas que recibiera, pero que no se desalojaría la facultad, dejando a cada quien, profesor, alumno o trabajador, la decisión que considerara adecuada, sin temor a que esta decisión lo afectara de manera alguna. En 1957, año en que la escuela fue transformada en facultad, se habían reformado los planes de estudio. El cambio más importante había sido pasar de cursos anuales a cursos semestrales, partiendo en 2 los cursos fundamentales y reduciendo a un semestre lo esencial de otros que permitieran hacerlo. Esto tenía el objetivo de introducir en los planes de estudio cursos de humanidades y ciencias sociales. Inicialmente se intentó que estos cursos se tomaran en las escuelas correspondientes, como lo hacen en muchas otras universidades, pero pronto sus autoridades pidieron a Ingeniería que esos cursos se impartieran directamente en la facultad con profesores que ellos proporcionarían. Esto porque la presencia de números grandes de estudiantes de ingeniería en algunos cursos había alterado la manera en que esos cursos se impartían con anterioridad. El envío de profesores de otras facultades tampoco duró demasiado. Empezaron a enviar a los que tenían algún conflicto o a los que faltaban con frecuencia, muchos de los cuales consideraban esto un castigo inmerecido, con lo cual estos cursos terminaron siendo impartidos por ingenieros interesados en los temas de esas disciplinas. A principios de los 70, la matrícula en la facultad estaba creciendo aceleradamente y era previsible que en pocos años tendríamos un problema mayor de alumnos rechazados, más aún cuando se anunciaba un nuevo programa de educación media superior, los colegios de ciencias y humanidades, que incrementarían de forma importante el ingreso automático a la facultad. Por otra parte, los planes de estudio contenían un número muy grande de horas de clase, que se justificaban en gran parte, como ya se dijo, porque la clase era el medio fundamental para la transmisión del conocimiento. Pero en estos años ya había un buen número de textos en español, sobre todo de las asignaturas de los primeros años, por lo que era posible ahora dedicar el tiempo de clase a explicar y aclarar los aspectos importantes de cada curso. Pero esto no requería de tanto tiempo, por lo que era posible reducir un poco las horas de clase asignadas a cada curso. Una tercera razón consistía en reducir un poco la importancia de las estructuras en el plan de estudios de ingeniería civil para impulsar el de otras áreas, como las de obras hidráulicas y de ingeniería sanitaria. En el caso de la carrera de mecánico electricista, ir preespecializando a sus estudiantes en los últimos 2 años en alguna de 4 áreas importantes: mecánica, eléctrica, electrónica e industrial, pero manteniendo el título de ingeniero mecánico electricista, justificando por los 3 primeros años comunes para todos, en los que se sentaban las bases de las opciones. Estas 3 razones justificaron los nuevos planes de estudio de la facultad llevados a cabo durante mi gestión. Se pueden resumir en una significativa reducción en las horas de clase, la eliminación de temas considerados obsoletos o de poca importancia y un esfuerzo deliberado, aunque no fue anunciado así, para hacer posible que la carrera se cursara en 4 años. La seriación de asignaturas permitiría hacerlo, pues ninguna cadena de asignaturas era mayor a 8 semestres. Los nuevos planes de estudio tuvieron muchas críticas al principio, especialmente por la reducción de horas en clases, principalmente de algunos de los profesores con mayor antigüedad y prestigio, que no confiaban en que los alumnos asumirían el reto de sustituir las horas de clase, que se eliminaban por horas de estudio personal en casa. No creían que fuese conveniente trasladar al alumno una mayor responsabilidad en su propia preparación académica.
pero yo lo consideraba indispensable en su formación, además de que esas medidas, junto con la posibilidad de cursar la carrera en 4 años, como sucedía en muchos otros países, permitía enfrentar el crecimiento esperado de la matrícula, ya que en mi último año como director constábamos de 13,000 alumnos de licenciatura. Como rector fundador de la UAM Azcapotzalco y posteriormente segundo rector general, 1974 a 1973. No, perdón, 1974 a 1979. En 1973, la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de las autoridades de la UNAM y del IPN, y con la cooperación de la NUYES, presentaron al presidente Echeverría un proyecto para incrementar la matrícula en educación superior y en educación media superior en el área metropolitana de la Ciudad de México. Consistía en la creación de una nueva universidad con apoyo federal y un nuevo sistema de bachillerato independientes entre sí. Los estudios que llevaron a la formulación de la ley orgánica de la nueva universidad y su aprobación por el Congreso de la Unión tomaron más de 7 meses. Finalmente, el decreto de creación de la nueva universidad fue expedido el 28 de diciembre. En los primeros días de enero de 1974, la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, la nueva Universidad Federal, designó al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como rector general. Y el 22 de enero, el doctor Alonso Fernández y su servidor fuimos designados rectores de las 2 unidades que se consideraban de inicio. Yo había conocido al arquitecto unos días antes, cuando me invitó para platicar de su nuevo encargo y escuchar mis opiniones sobre temas de educación superior. Al término de nuestra conversación, me pidió autorización para proponer mi nombre a la Junta Directiva como candidato a rector de una de sus 2 unidades. En esa ocasión me mencionó que había aceptado el compromiso con el presidente de iniciar cursos en septiembre de ese mismo año. Me pareció muy corto el tiempo para organizar una nueva institución con la calidad necesaria para competir con las instituciones existentes. Creía que esto era un requisito indispensable para que la nueva institución contribuyera efectivamente no solo a atender la alta demanda, sino a mejorar la calidad de todo el sistema. Pero entendí la conveniencia política de contar con el apoyo del presidente, que había autorizado su creación durante al menos 2 años. Son muchos los aspectos novedosos de la nueva institución y entiendo que este no es el lugar para discutirlos con detalle. Bastará con señalar algunos de los principales. La universidad estaría integrada por unidades situadas en distintas zonas del área metropolitana, inicialmente 2 en el mes de enero y ya 3 en junio. No existían ni escuelas ni institutos, sino no existían ni escuelas ni institutos, y las 3 funciones fundamentales de docencia, investigación y difusión de la cultura estarían a cargo de 4 divisiones del conocimiento. Cada división estaría integrada por varios departamentos, según las disciplinas fundamentales tratadas en cada uno de ellos, y estos a su vez estarían integrados por áreas académicas. Una tercera característica, no mencionada explícitamente en la ley orgánica, fue que para asegurar la calidad del profesorado y su dedicación tanto a la docencia como a la investigación, este sería mayoritariamente de tiempo completo. La unidad de Azcapotzalco quedó finalmente integrada por 3 divisiones: Ciencias Básicas de Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Artes para el Diseño. No está por demás decir que este fue el final de una serie de discusiones. En los estudios iniciales que nos fueron proporcionados, la universidad tenía solamente 2 unidades y las 2 tenían 2 divisiones. En ambas se enseñaba ingeniería y en una ciencias sociales y en la otra ciencias biológicas, pero exceptuando medicina, que se consideraba ya tenía un número excesivo de estudiantes. Tampoco se consideraba arquitectura ni nada relacionado con el diseño. Estas fueron adiciones que se fueron haciendo en ese primer año de la facultad.
Aquí hablaré esencialmente de la primera, o sea, de Ciencias Básicas de Ingeniería. Vale la pena mencionar algunas distinciones importantes entre el modelo ampliamente conocido de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En la UAM hay anualmente 3 ciclos lectivos de 11 semanas mínimo de clases y 1 de exámenes cada trimestre. Y las carreras son de 12 trimestres de duración, por lo que un alumno de tiempo completo las puede cursar en 4 años y algunos, no muchos, lo logran. Otro objetivo de inicio era que se eliminaron la elaboración de la tesis profesional y la presentación del examen correspondiente, sustituyéndolos por la elaboración de un trabajo terminal con créditos que debía presentarse en el último trimestre que cursaba el alumno. Al ser una asignatura más, tenía fecha de entrega definida, y con lo cual se eliminaba el problema que existe en muchas instituciones de un alargamiento excesivo en la preparación de la tesis. Se ofrecieron 9 carreras, pero no se incluyeron las de las ciencias de la Tierra, por considerar que tanto en la UNAM como en el POLE tenían amplia posibilidad de crecimiento. La carrera de ingeniero mecánico electricista se separó ya en 4 carreras diferentes. Se incluyó aquí la enseñanza de la ingeniería química, que en la UNAM se ofrece en una facultad diferente. Y se crearon 2 carreras nuevas, ingeniería física e ingeniería ambiental, las primeras de su campo que se ofrecían en el país y las que han sido reproducidas ya en varias instituciones. La ingeniería física tiene por objeto formar un físico con mentalidad de ingeniero, orientado más a la solución de problemas que al avance del conocimiento. Y como ya se veían crecer los problemas de contaminación, se creó la carrera de ingeniería ambiental. Y hace unos 15 años se creó la carrera de ingeniería en computación. En lo que se refiere a los departamentos, se decidió inicialmente no asociarlos a las carreras, sino buscar una agrupación diferente. Yo conocí a través de mis contactos con la Fundación Ford y especialmente con su representante en México, el doctor Robert Banks, que había sido en la Universidad de Illinois, en Chicago Circle, había sido director de ingeniería en la Universidad de Illinois, había creado, en esa división habían creado los departamentos de energía, materiales, electrónica y sistemas. A esto se añadió en Azcapotzalco el de ciencias básicas. En Chicago se cambió también el nombre de las carreras ofrecidas, utilizando los departamentos respectivos, por lo que se crearon ingenieros de energía, ingenieros de sistemas, etc. Pero esta decisión no fue bien recibida en el medio, pues a diferencia de las existentes, no se sabía cuál era su campo de actividad, por lo que decidí no cambiar el nombre de las carreras. Sí cambiar los departamentos, pero no las carreras. Una decisión inicial importante fue encargar a físicos y matemáticos la enseñanza de estas asignaturas, a diferencia de la UNAM, donde estas son enseñadas por ingenieros. La intención inicial era de mezclarlos con ingenieros para no perder de vista que estas son herramientas importantes para resolver problemas de ingeniería. Por diversas razones, este propósito no se cumplió a lo largo de los años y ahora considero en lo personal que es un problema a resolver. Y hablando de problemas, se me presentó uno moral rápidamente. ¿Cómo encontrar un justo balance entre mis obligaciones como primer rector de una unidad, de una nueva universidad, con las que había aceptado 4 años antes, de mantener y acrecentar el prestigio de la facultad que se ponía bajo mi responsabilidad? A la distancia que era el tiempo, creo que exageré en tratar de no invitar a acompañarme a un número mayor de profesores que había conocido en la facultad. Hubiese sido de gran utilidad en Azcapotzalco y la facultad tenía tal riqueza de talento que no hubiera resentido una mayor sangría de sus mejores elementos.
En lo que se refiere a los planes de estudio, se siguió lo iniciado en la facultad de limitar el número de horas de clase, con la idea de que el alumno debía dedicar el estudio de cada asignatura en casa el mismo tiempo al que lo dedicaba en clase. Este cambio se hizo evidente desde el nuevo nombre que se dio a las asignaturas. Se les llamó, por iniciativa de la Unidad Xochimilco, Unidades de Enseñanza-Aprendizaje, las UEAs de la UAM. Se ve aquí una transformación importante. Se ha añadido a la función principal del profesor, enseñar, la del alumno, aprender. Este no es ya un ser pasivo, sino que debe participar en forma activa en su propia formación. El proceso es ahora el de una responsabilidad compartida. Como segundo rector general, a menos de 2 años de la creación de la universidad, mis responsabilidades me alejaron un tanto de los problemas directos de la docencia. Me tocó echar a andar efectivamente el colegio académico, integrado por representantes de autoridades, profesores, alumnos y trabajadores de cada una de las 3 unidades, e iniciar la formulación de los trabajos de legislación universitaria, pues solamente se contaba con la ley orgánica, y los de impulsar la formación de los planes, la formulación de los planes de estudio de las distintas carreras, así como de los programas de las unidades, de las UEAs correspondientes. Terminado mis 4 años como rector general, regresé a la Unidad de Azcapotzalco como profesor en el área de estructuras del Departamento de Materiales, donde impartí cursos en posgrado como en la licenciatura. Fui además coordinador de la carrera de Ingeniería Civil. Cabe aclarar que durante 8 años, entre 1985 y 1993, estuve separado de la UAM para ocupar el cargo de secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. De mi actividad como coordinador de Ingeniería Civil, deseo mencionar un logro importante, aun cuando no pudo repetirse posteriormente por cambios en la normativa oficial. En una visita de un grupo de alumnos a la construcción de la presa del Caracol sobre el río Balsas, viaje que tomó un día para llegar a ella y otro para volver, con tan solo 7 horas para observar los distintos trabajos que se realizaban. Durante la cena que nos ofreció el superintendente, le mencioné que era una lástima que el invertir tantas horas en el acceso al lugar para el tiempo tan corto que se tenía para observar actividades muy importantes, que ojalá encontráramos un medio más eficiente. Seguimos hablando del asunto y al final de la cena habíamos llegado a un acuerdo. En el siguiente trimestre, la CFE podría admitir 15 alumnos para que durante un trimestre trabajaran en las mañanas como ayudantes de los ingenieros encargados de la supervisión de las distintas tareas que implica la construcción de una hidroeléctrica, y que por las tardes, para no atrajarse en sus estudios, estarían inscritos en 2 o 3 asignaturas, recibiendo de sus profesores en Azcapotzalco los programas detallados de los cursos respectivos junto con la bibliografía correspondiente. No, el programa duró 3 trimestres, e incluyó la aceptación de una alumna que insistió en participar y a la que la CFE le proporcionó una habitación especial, la que compartió con su mamá, cortesía de la comisión. Cabe señalar que al término de sus estudios de licenciatura, la CFE la contrató, como a varios de sus compañeros, para trabajar en los distintos proyectos que tenía en el país. Los alumnos fueron contratados con salario mínimo en lista de raya, pero dormían y comían en el campamento que la CFE tenía para su personal, por lo que al término del trimestre habían ahorrado una buena cantidad.
El programa terminó cuando los auditores de la CFE endurecieron la supervisión, limitando la autoridad del superintendente en el manejo de fondos. Creo que fue una buena muestra de las ventajas que tiene de que los estudiantes vean directamente cómo los conocimientos que adquieren en las aulas tienen aplicación en la resolución de los problemas que se presentan en la práctica. Un programa similar se inició muchos años después con estudiantes de varias instituciones y con el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles de México en la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, pero terminó cuando se canceló el proyecto. De mis últimos años como profesor deben destacarse dos hechos. Primero, la proliferación de la computación personal y años después, la difusión casi universal del Internet. Ambos eventos cambiaron en forma importante la forma en que se imparten muchos cursos. Voy a obviar la mención de la influencia o el efecto de la computadora personal y la gran cantidad de programas que existen para realizar toda clase de actividades. Ellos han hecho posible que actualmente uno pueda ver directamente los efectos del cambio de variables en la solución del problema y aún el de analizar distintas opciones para resolver un problema, cosa que en mi tiempo era imposible por el tiempo requerido para hacer uno de esos análisis. El otro cambio importante es la difusión generalizada del Internet y la existencia ahora de distintas plataformas de todo aquello que uno quisiera saber. Esto ha llevado a las nuevas generaciones a pensar que ya no es necesario, como fue anteriormente, aprender temas que posiblemente necesitarán alguna vez y que la escuela daba la oportunidad de hacerlo. Esto ha cambiado ahora. El conocimiento está en todas partes y uno puede acceder a él cuando lo necesite. No hay que tener una bola de cristal para saber cuáles son lo que necesitarán. La vida se los irá mostrando. En ese sentido, puede afirmarse que el Internet ha terminado con la función de transmisión del conocimiento en la escuela. Ya no se necesita asistir a ella para adquirirlo. Me jubilé antes de la pandemia, por lo que no tengo experiencia de primera mano sobre sus efectos en la educación superior, pero he mantenido un contacto amplio con mis antiguos colegas, por lo que estoy al tanto de muchas de sus experiencias. Pero esta plática está relacionada con mis experiencias personales, por lo que la dejo aquí, pero no antes de señalar que el Internet llegó para quedarse, y no solo como una opción para quienes, por diversas razones, no pueden acceder a las instituciones de educación superior, sino también para ser utilizado en las clases presenciales, que se seguirán impartiendo por las muchas ventajas que tienen sobre las clases en línea, entre otras, la socialización entre los estudiantes. En esta plática he tratado de ilustrar cómo las escuelas de ingeniería pasaron de ser el medio de transmisión del conocimiento a ya no tener esa función en la vida actual, por lo que las clases tradicionales deben modificarse para asegurar que el estudiante comprenda a cabalidad lo que estudia en casa, sus implicaciones y sobre todo que pueda utilizarlos en la solución de problemas. Creo que las clases deben ser ahora lo que algunos llaman clase inversa, en la que no es el profesor, sino los alumnos quienes deben exponer ante sus compañeros el tema a tratar, fijado de antemano en el programa, y que los alumnos deben estudiar en casa antes de la presentación del profesor en clase. Eso será fundamental posteriormente en su vida profesional, pues estarán entrenados en aprender algo por su cuenta, sin explicación previa de un profesor. Finalmente, quiero proponer que convendría analizar si la estructura de los planes de estudio actuales, basada en la idea de ir de conocimientos de ciencia básica
a aquellos fundamentales en ingeniería para culminar con la aplicación específica a problemas de ingeniería debe mantenerse ahora, en que los estudiantes esperan la satisfacción inmediata de sus necesidades. Actualmente se dedican, y por los últimos años, se detectan problemas en alumnos que se desaniman en los primeros años de la carrera, porque les parece una extensión más del bachillerato y ellos esperaban aprender en la facultad cosas que pudiesen aplicar pronto. Esto hace pensar en la conveniencia de analizar a fondo la posibilidad de incluir desde los primeros ciclos lectivos materias con aplicación práctica, como topografía, computación, tecnología de concreto, procedimientos de construcción, etc., impartiendo los cursos de matemáticas, física y química que permanecerían a lo largo de la carrera, acercándolos a los cursos de ingeniería en que es más probable que esos conocimientos se utilicen. Esto incrementaría la motivación de muchos alumnos, además de ayudar a resolver un problema común en los estudios de posgrado. Los alumnos han olvidado ya temas que cubrieron 3 o 4 años antes y que rara vez aplicaron. Para finalizar esta larga plática, creo que debe hacerse un esfuerzo importante para que la mayor parte de los estudiantes de educación superior no sean de tiempo completo real y no solamente, como lo hacen ahora, están inscritos en el tiempo completo real y no nominal, como sucede ahora, sino que dediquen la mayor parte de su tiempo a las actividades relacionadas con su formación y que no sea esta una actividad a la que asisten mientras siguen desarrollando otras que consideran en realidad de mayor importancia o de mayor urgencia. Esto que siempre se ha considerado como imposible en nuestro medio estará aliviado por los programas sociales cada vez más amplios que se ofrecen para estudiantes de bajos recursos y para quienes trabajan, porque todos lo hacen y el sistema lo permite, pero que podrían sacrificar ese ingreso. Habría que mostrarles que lo que pierden al no trabajar como empleados de medio tiempo en los años que les toma terminar una carrera sería ampliamente compensado por el mayor salario que tendrían trabajando de tiempo completo y ya como profesionales en los años que se ahorraran para titularse. Hasta aquí esta larga plática, con mi agradecimiento sobre todo a quienes tuvieron la paciencia de escucharme hasta el final. Y con un agradecimiento al doctor Santos Gaona y su equipo por hacer posible el que yo viviera esta plática desde Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias a todos. No, muchísimas gracias a usted, doctor Casillas. La verdad es que puedo de alguna manera simplificar su conferencia en 5 o 6 renglones que he estado anotando de cosas importantes. No antes quisiera darle la palabra rápidamente al doctor Óscar González Cuevas, que es uno de sus alumnos, tengo entendido, amigo y compañero de vida de todos ustedes. Doctor Óscar González, por favor, si está abre su comentario. Tu micrófono, doctor. Ya, ¿verdad? Doctor. Primero una disculpa por haberme incorporado más tarde, pero me habían enviado la otra liga para la general y no la del presidio, y andaba ya luchando, pero ya se resolvió el asunto. Bien, entonces empiezo mis comentarios a la plática del doctor Juan Casillas. Pues como ustedes saben, yo tuve la gran oportunidad de haber colaborado con el doctor Casillas en muchas etapas, en muchos trabajos, en mucho tiempo, en muchos de los trabajos que él acaba de reseñar ampliamente, lo cual fue una gran experiencia para mí. Yo puedo atestiguar ampliamente, ¿verdad?, todo lo que el doctor Casillas ha comentado, pero sí quisiera
poner algunos aspectos de lo que él ha dicho en su justa dimensión. Él es un hombre modesto, sencillo, y mencionó de pasada algunos aspectos que yo quisiera comentar para resaltar la importancia que realmente tuvieron y que él mencionó como incidentes menores o aspectos naturales del desarrollo de las labores académicas. Empezando desde que trabajé con él en la división de estudios que en esa época se llamaban superiores y ahora se llaman de posgrado, lo que él comentaba de los cursos de especialización que se empezaron a impartir para las distintas secretarías de estudio, creo que fueron un cambio trascendental, cualitativo en el desarrollo de la división. Ampliaron el crecimiento de la división de estudios superiores o de posgrado a muchos más ingenieros que estaban en la práctica y fueron una gran aportación al país porque prepararon gente muy capaz que hacía los grandes trabajos que se hicieron en esa época, en que las dependencias oficiales, como él ha dicho, hacían tanto el diseño como la construcción. Yo creo que ese es un punto que vale la pena resaltar en las contribuciones del doctor Casillas a la ingeniería y a la enseñanza de la ingeniería. Luego menciona también, con esa sencillez que lo caracteriza, pues que teníamos poco tiempo para organizar la Universidad Autónoma Metropolitana. No fue un incidente menor, era un reto mayúsculo. En el mes de mayo de 1974 no teníamos el terreno donde iba a construirse la universidad y teníamos el compromiso de empezar las clases en septiembre. No había profesores, no había planes de estudio, no había nada. Estamos en abril, mayo, y para empezar en septiembre las clases con cientos o miles de estudiantes. Entonces, ahora se ve como un asunto menor, pero yo creo que no lo es. Fue un reto mayúsculo que en pocas instituciones y en pocas partes del mundo se ha podido realizar. Y creo que la personalidad, la guía y el liderazgo del arquitecto Ramírez Vázquez en toda la universidad y del doctor Casillas en la unidad Azcapotzalco fueron fundamentales para poder llevar esto a cabo y terminar el proyecto con éxito. No fue en septiembre, pero sí fue en noviembre. El 11 de noviembre ya se iniciaron las clases en la unidad Azcapotzalco, en una institución que hacía 6 meses se decía que iba a estar por el norte de la ciudad, pero no se sabía ni dónde específicamente y teníamos que convencer a los profesores de que dejasen sus trabajos en otras instituciones para ir a ser profesores en la universidad. Creo que sin ese liderazgo del doctor Casillas, del arquitecto Ramírez Vázquez en general, eso no hubiese sido posible. También menciona de pasada el asunto de los dos personas que fueron asesinadas en el auditorio de la Facultad de Ingeniería. Tampoco fue un asunto menor, fue un asunto sumamente grave en una época en que en la UNAM había un ambiente de tensión tremendo con el movimiento de 1968, las huelgas, los enfrentamientos entre distintos grupos que él mencionaba, que en ese ambiente de zozobra y de tensión hubiese habido un evento en donde matan a 2 personas, pues fue un problema muy serio que el doctor Casillas, con firmeza, con decisión, con la confianza que la gente tenía en él, pues pudo superar, pero era un asunto que puso en riesgo el funcionamiento y la vida futura de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y que el doctor Casillas pues supo resolver y salir adelante. Luego en la
En la UAM, mencionó también de pasada el problema del sindicato. Fue un problema mayúsculo, fue un problema tremendo en el que estaban en juego los principios universitarios de autonomía universitaria, de libertad de la universidad para decidir sus planes, programas de estudio, para contratar a la gente. Y había el problema de que la ley orgánica era muy clara en cómo debía ser la formación y la participación del sindicato, y hubo presiones muy grandes para olvidar esos principios y llegar a unas situaciones que pues estaban fuera de la ley y podían también afectar el futuro de la universidad. Y el doctor Casillas, contra la opinión de la gran mayoría de los miembros de la universidad, se mantuvo firme en sostener los principios básicos de la universidad y lo logró. Salimos adelante en la UAM, con muchos trabajos, se llegaron al fin a acuerdos con los sindicatos y realmente pues contó con el apoyo de muy pocos miembros de la comunidad. Entre ellos quisiera mencionar, entre paréntesis, al ingeniero Enrique Tamés, que fue de los pocos funcionarios de alto nivel de la universidad que lo apoyó decididamente. Pero también fue un problema muy serio, muy importante, en que pues contribuyó el doctor Casillas a que la universidad saliese adelante y pudiese seguir trabajando. Y así hay otros, no quisiera alargarme demasiado, pero creo que le debemos mucho todos los universitarios al doctor Casillas por esa entereza, por esas convicciones firmes que tenía en sus principios, en la forma en que los pudo defender y en sus dones de liderazgo para salir adelante en muchas situaciones. Yo me siento muy orgulloso de haber colaborado con el doctor Casillas en muchos de sus aspectos. Y por último, pues creo que aquí tenemos un primer borrador para una historia de la enseñanza de la ingeniería y también un primer borrador de la biografía del doctor Juan Casillas García de León. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar González. La verdad es que es una muestra más de cariño de todos los que rodean al doctor Casillas. Muchas felicidades y muchas gracias. Le voy a solicitar, si es tan amable, al maestro Mauricio Jesurum nos vierta sus puntos de vista de esta plática, por favor. Bueno, pues muy interesante recorrido por la vida del doctor Casillas. Yo voy a centrar mi comentario en lo que a mí me tocó, que fue la Facultad de Ingeniería, cuando era director el doctor Casillas. Efectivamente, como decía el doctor González Cuevas, una época un poco turbulenta en la UNAM, ¿no? Después del 68, que había huelgas pues, a cada rato, por así llamarlo, y pues, de repente se interrumpían las clases, pero también surgían oportunidades. El doctor Casillas decía que él entró con una generación de 400 alumnos, si mal no recuerdo, ahí en el Palacio de Minería. En mi generación éramos 2,500, ¿sí? A diferencia de las 5 mujeres que decía el doctor Casillas que formaban parte de su generación, en la mía eran 100. Entonces íbamos mejorando, ¿no? Y pues, después de una de las huelgas duraderas en la universidad, al reanudar las clases, logré mi primer trabajo, también en ICA, como el doctor Casillas, debido a que el ingeniero Fernando Favela, que es otro gran maestro de la ingeniería, y que en paz descanse, y gran maestro mío también, pues nos ofreció trabajo en ICA y me invitó a trabajar un mes a desarrollar un estudio y pues me quedé 10 años, ¿no? Lo cual fue una gran escuela para mí. También me tocó la regla de cálculo, por supuesto, de inicio, y salían las primeras calculadoras de las 4 operaciones, ¿no? Suma, resta, división, multiplicación, y de repente el que tenía la de raíz cuadrada, pues ya era otra cosa, ¿no? Ya era otro. Pero también, nos enseñaron Fortran en aquella época,
con las tarjetas perforadas, no olvidarlas, y donde teníamos que meter esas tarjetas en la computadora de la UNAM, que era una Burroughs gigante que está en un cuartotote, me acuerdo perfecto, y uno tenía que regresar a los 3 días para saber que se había equivocado por una coma en el código y su programa no jalaba, ¿sí? Y había que repetir la operación, entonces se hacía mucho, muy largo. Eran las épocas, en el plan de estudios yo creo que nos tocó, yo creo que de las primeras veces donde empezamos con las materias relacionadas con sistemas, ¿no? Métodos numéricos, probabilidad estadística. Recuerdo una que se llamaba teoría de juegos, que me encantaba, y realmente yo creo que ahí empezó mi afición a la tecnología, en donde me fui desarrollando pues, a partir de los años, ¿no? La UNAM y obviamente la facultad fue la base también para salir a una maestría en Inglaterra, y también el doctor Rosenbluth me dio una carta de recomendación para la escuela a la cual yo aplicaba, que pues también fue importante, ¿no? Y gran talento en la facultad de maestros, alumnos. Coincido en lo que decía el doctor, que el alumno aprende en el aula y lo que aprende tiene práctica. Yo suelo decir mucho que es cosa de aplicar lo que nos enseñaron, de verdad. Ahora, con el Internet y lo que decía el doctor Casillas al final de la plática, el riesgo que implica para las instituciones de educación superior, pues yo creo que mucho tiene que ver con los planes de estudio, porque no necesariamente, o sea, es tan difícil hacer un cambio en un plan de estudio ¿cómo se llama? Estamos en competencia, ¿no? Con universidades de todo el mundo. Y hoy en día el Internet permite que el alumno escoja un plan de estudios que más se adapte a sus intereses y lo puede estudiar donde quiera, desde su casa. Entonces, si nos enfocamos por ese lado, pues el Internet puede ser una amenaza, ¿no? Pero yo creo que nunca vamos a cambiar los amigos y los contactos y los maestros y las personas que conocimos en persona, ¿no? En la facultad, en las épocas universitarias que pues tanto nos formaron, ¿no? Durante tantos años, y particularmente recordar al doctor Casillas como mi director en la época donde yo estuve, y agradecerle siempre toda su paciencia con los alumnos cuando estábamos por ahí. Muchísimas gracias, maestro Jesús. La verdad es que solamente escucho cosas interesantes, obviamente muestras de cariño, y bueno, pues es derivado de esa trayectoria tan extraordinaria que ha tenido el doctor Casillas como profesionista y académico, entre otras actividades. Admiro su capacidad y extraordinaria memoria porque precisa fechas, precisa nombres, precisa datos históricos y otras cosas que muchas veces ya no vemos con cierta facilidad en la actualidad. Muchísimas gracias. Le voy a pedir favor al maestro Carlos Cervera que nos dé su comentario, si es tan amable al respecto. Por favor. Con mucho gusto, doctor. Pues de un maestro, de un gran maestro nunca se deja de aprender. Pues yo no tuve la fortuna de ser alumno en el salón del doctor Casillas, pero sí tuve la fortuna de llevar sus libros. Algo que a mí, pues desde que era estudiante, me apasionó del colegio, es que ahí conocí a personalidades, ahí conocí a los que hacían mis libros como estudiante, al doctor González Cuevas, al doctor Casillas, y entonces decía, pues es que esos son los que hicieron mis libros. Y creo que es algo que sigue dejando el colegio a las actuales generaciones. Estoy seguro pues fue una magnífica remembranza en muy poco tiempo para la cantidad de memorias, para la cantidad de recuerdos y sobre todo para el impacto tan grande que ha tenido el doctor Casillas en la formación de ingenieros civiles, no de esta ciudad, sino de este país y más allá. Yo decía al principio que un maestro nunca sabe hasta dónde llega su influencia. Y la influencia del doctor Casillas, pues siempre ha sido positiva y siempre ha tenido un gran impacto en el quehacer de los ingenieros civiles. Desde que los que han tenido la fortuna de tenerlo al frente con un gis o con un plumón, hasta los que hemos llevado sus libros de estructuras. Entonces, pues yo creo que
que esta remembranza que hizo de sus memorias, pues es un acervo muy importante en el quehacer y en los resultados de ingeniería civil. Entonces, pues, doctor Casillas, creo que ha sido una magnífica tarde para los que han sido sus alumnos y para los que no hemos sido sus alumnos. Entonces, pues muchas felicidades, doctor, por los, Gracias, pues, por el impacto que ha tenido en la ingeniería civil de este país. Muchísimas gracias, maestro Vera. Pues yo también sumo algunas ideas aquí que tengo anotadas. Es usted un ejemplo de vida, mi querido doctor. La verdad es que los comentarios que dejan aquí sus alumnos son no solamente de cariño, sino de reconocimiento del esfuerzo realizado durante las materias que les impartió y estas experiencias personales que de alguna manera siempre son un ejemplo envidiable también para todos sus alumnos. No dudo de ninguna manera que la preparación que tengan hoy los profesionales de la ingeniería civil están influenciados por dos conceptos que mencionó, es la tecnología y el internet, que son precisamente herramientas que llegaron para quedarse. Muchas gracias, doctor. Le solicito, por favor, al doctor Luciano Hernández. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Santos. Yo no quiero redundar en lo que se ha comentado. Sin embargo, sí quiero hacer hincapié y poner un poco en perspectiva que la plática de esta tarde, como bien decía el doctor González Cuevas, creo que no es solo un camino a través de la historia profesional muy destacada del doctor Casillas, es un camino en la historia del desarrollo, de la enseñanza de la ingeniería en México. Y nada más, tengo una hoja completa de comentarios y apuntes, pero básicamente donde quiero poner el foco de atención es la primera, y como lo comentaba al inicio, es que escuchando al doctor Casillas, después de 70 años de experiencia, sigue manejando conceptos innovadores, actuales y vanguardistas al día de hoy. El desarrollo profesional o la edad profesional no limita, y eso a veces tenemos una mala confusión de que creemos que la gente que tiene mucha experiencia no puede ser realmente disruptiva, innovadora, y aquí tenemos una muestra de que es todo lo contrario. No por ser joven se es innovador, y aquí tenemos la muestra de que el doctor Casillas, con toda su experiencia, sigue poniendo al día de hoy, identificando las problemáticas más actuales que tenemos en la enseñanza de la ingeniería, planteando soluciones innovadoras diferentes que lo ha marcado durante toda su trayectoria profesional. Y lo segundo que creo que a mí me interesa mucho rescatar es que todos los planteamientos innovadores que ha hecho el doctor Casillas durante su vida están fundamentados en la calidad, en la ética, en el trabajo y en un análisis profundo, prospectivo, acerca de las situaciones que se pueden presentar. Hay ahora un auge por la innovación, por cambiar las cosas, por modificar. Se escucha constantemente hablar de hay que modificar planes de estudio, hay que modificar programas. Sin embargo, para que esto tenga el efecto efectivo, provechoso y positivo que ha tenido, por ejemplo, el esquema de la Universidad Autónoma Metropolitana, se necesita hacer con el nivel de profesionalismo, conocimiento, prospectiva, responsabilidad y calidad que lo ha hecho el doctor Casillas. Entonces yo nada más quiero poner en contexto que esta plática, esta conferencia magistral realmente que hemos tenido esta tarde, nos pone y nos muestra el hilo conductor de si queremos hacer reales innovaciones que tengan impacto de veras, se tienen que hacer de manera adecuada, con calidad, con conocimiento, como ha hecho el doctor Casillas durante toda su vida. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias además por dejarlo por escrito, porque es mucho de absorber, es mucho de reflexionar. Yo en lo personal, y seguro bastantes, regresaremos a esta grabación, regresaremos al escrito, porque hay muchos conceptos que creo que debemos desmenuzar y asumir. Y para las personas que tienen a su cargo, como el maestro Carlos Herrera, la dirección de las escuelas de ingeniería de este país, creo que les ha trazado un mapa de ruta, Carlos, que pues desde las distintas instancias que podamos aportar, debemos seguir. Ese sería mi comentario, doctor Santos. Y doctor Casillas, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias, doctor Luciano. Muy amable. Pues creo que
hay muchas áreas de oportunidad para los futuros ingenieros civiles que podemos rescatar de parte del doctor Casillas. Y la verdad es que sigue llegando aquí reconociendo de alumnos y por supuesto ingenieros conocidos como es el doctor Reyes Juárez, que le van a saludar por ahí, doctor Casillas, ¿no? Y finalmente con mis panelistas le voy a pedir el favor al maestro Jorge Serra que nos dé por favor sus comentarios al respecto. Bueno, definitivamente hoy fue una cátedra de vida, que siempre es muy importante conocer el cómo ha vivido la gente. Muchas veces nos olvidamos y vemos las cosas en forma muy material y realmente el maestro nos ha dado una clase de humanismo, una clase de historia, una clase de ingeniería, como dicen, la ruta que hay que seguir para hacer una buena enseñanza de la ingeniería. Otra de las reflexiones que dijo Carlos Herrera, que yo también siempre la decía, yo entré muy joven al colegio hace más de 45 años, el poder convivir en el colegio con estas grandes figuras, con el señor que escribió el libro, con el señor que dio clases, con el señor que es el director, el secretario, el gobernador. Yo quiero aprovechar este momento para invitar a toda la gente que participe en el colegio. No saben la riqueza, el tesoro que es tener a grandes gentes como el maestro Casillas, en donde nos podemos acercar con ellos, donde podemos platicar, donde podemos convivir. Esta es una invitación a todos de una razón de ser miembro del colegio. Al colegio hay que ir a dar, hay que ir a prestar el servicio social profesional que nos da la capacidad que nos dio nuestra carrera, pero también es la importancia de convivir con esa gran gente, aprender, tratar de absorber todos sus conocimientos, todas sus experiencias, el poder acercarse a ellos y poner un problema personal y que nos ayuden, personal en el aspecto humano y en el aspecto técnico. Y siempre encontramos el apoyo con grandes personas, como decía en un momento, con Juan Casillas, con Oscar, con el doctor Oscar González Cuevas, grandes personas que son la esencia del colegio. Ingeniero Juan Casillas, no me queda nada más que mandarle un muy fuerte abrazo, un agradecimiento por haber participado y por ser un miembro muy distinguido del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, maestro Jorge Serra. Ya estamos concluyendo, doctor, y me gustaría conocer un comentario final de su parte, ya para que todos los demás nos vayamos precisamente contentos, felices de haberlo escuchado el día de hoy. Perdón. Un comentario final de usted hacia los panelistas, hacia el auditorio. En primer término, quiero agradecer a todos los participantes los inmerecidos elogios que han dado a mi actividad, a este relato de una parte importante de mi vida profesional. Creo que son inmerecidos los elogios, pero los acepto humildemente y agradeciéndolos muy sinceramente. Hubiera sido interesante el poder tener un poco más de tiempo, pero en esta vida moderna ya una hora es demasiado tiempo para dedicarse a una sola actividad. Tantas distracciones que tiene uno y muchas anécdotas quedaron en el tintero. Pero me permitiría hacer una que no tiene mucha importancia, pero que creo que sea curiosa. Yo mencioné que antes de ir a Illinois, hablé de que trabajé en la dirección de puentes y que con los recursos que obtendría trabajando en la mañana como empleado y en la tarde como contratista, pues estaba asegurado que pudiera ir. Bueno, eso era el horizonte que me plantearon. Pero tuve la mala suerte que de repente me acompaña en mi vida de llegar, ser contratado y antes de 2 meses y cuando todavía estoy aprendiendo cómo hacerlo y las normas
que se utilizaban en la Secretaría, que en esa época, curiosamente, eran las alemanas del DIN y no el LASTO. Cuando estaba aprendiendo eso, a alguien en la Secretaría de Hacienda le pareció que era un tanto irregular el que aparecieran como contratistas de una dirección los mismos nombres que aparecían como empleados en las mañanas. Y le pareció eso totalmente irregular. Y entonces fue a la dirección a que le explicaran cuál era la razón. Ahí le dijeron que la razón era muy simple. Había un montón de caminos que estaban en construcción y los puentes eran indispensables para facilitar el avance en la construcción de los caminos, de modo que tenían un gran número de puentes por diseñar. Vale la pena señalar que en esa época las dependencias del gobierno hacían el estudio detallado de la obra a realizar. Por ejemplo, en puentes, en los puentes de concreto que hacíamos, se entregaban hasta con lista de varillas. O sea, el constructor lo único que tenía que hacer era apegarse a los planos y hacer lo que ahí decía. Ahí estaba indicado todo lo que requería. De modo que era un trabajo amplio y cuando se aumentó la demanda de ellos, pues decidió la dirección el contratar en la tarde a gentes que ya sabían qué hacer, sabían las normas de la Secretaría y si estaban en experiencia para hacerlo. Pero cuando llegó este señor y se le explicó eso, dijo, bueno, eso podría calificarse como emergencia. Y entonces nos sacó el contrato que habíamos firmado todos, que en la letra muy chiquita, esa que nadie lee, decía, en caso de emergencia, los ingenieros trabajando en la dirección de puentes dedicarán a la solución del problema las horas que sean necesarias, sin que esto justifique horas extra ni nada por el estilo. Entonces tuvimos que aclarar que esas eran emergencias, como las que sucedían que por una inundación o algo parecido, una crecida, se llevaban un puente y había que restablecer, pero que eso no era la situación en la que estábamos. Bueno, eso, en la discusión de cómo tratarnos, se llevó el último año en que yo estuve ahí, de modo que estuve ¿cómo se llama? Conformar, sí, con mi sueldo, y lo cual me tomó un año más para poder ir a Illinois. Eso muestra que de repente salen cosas que uno no puede prever y que afectan seriamente los planes que uno se puede fijar. Pero fijan también otra cosa, que a pesar de los inconvenientes que se presentaron para ir, primero la devaluación del peso y después esta promesa incumplida de lo que iba a ganar, pues no me detuvieron de finalmente sí ir, como había pensado, a estudiar en el extranjero. Muchísimas gracias, doctor Casillas. Lo que nos llevamos es una gran manifestación de humildad y de tenacidad que van de la mano, ¿no? Nos lleva a entender que hay un gran aprendizaje que nos deja en esta conferencia. Y bueno, pues vamos a cerrar nuestro evento, nomás dándole un reconocimiento del gran maestro de la ingeniería civil. Dice el documento, Colegio de Ingenieros Civiles ACEI y el CAPIC, que es el Centro de Atracción Profesional e Innovación Tecnológica del Colegio de Ingenieros Civiles de México, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Casillas García de León por la impartición de la conferencia Consideraciones alrededor de la docencia en ingeniería civil, una visión personal a través de 70 años de vida académica, como parte de la serie de cátedras de los maestros de la ingeniería civil en México, en la Ciudad de México, el día 27 de febrero del año 2024. Firman alcance el maestro Jorge Seba Moreno, presidente del 39º Consejo Directivo del Colegio, y el doctor Felipe Beguín Cortés, vicepresidente. Este documento se lo voy a llevar en un momento más, doctor. Agradezco mucho su gentileza, su participación, su disposición. Después de un par de años de estarlo persiguiendo, tuve la fortuna de tenerlo como un conferenciante de lujo en el CAPIC. Muchísimas gracias por su apoyo y muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias.
a ustedes. Y a los panelistas que me acompañaron, les agradezco mucho su participación y apoyo como siempre. Al ingeniero Ulises en la parte técnica y a todos los que hicieron posible este evento. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, seguimos en contacto. Muy buenas noches y gracias a todos. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. No sé, me da la impresión como que me brinqué algo de ese,